Hola, soy Martín Soto del Colegio Atenas School, soy de tercero de Bachillerato B y hoy les voy a hablar del movimiento circular uniforme, o también conocido como MCU. Una partícula o un cuerpo presenta MCU cuando su trayectoria es una circunferencia y gira con rapidez constante. Aquí la dirección de la velocidad es tangente a la circunferencia que describe. Ahora vamos a ver algunas características, comenzando por el vector posición, dado por el vector R. Si una partícula está provista del movimiento circular uniforme, R es constante y se le puede encontrar en coordenadas polares o también en función del vector base, como pueden observar en el gráfico. Ahora vamos a la posición angular, que está dada por el ángulo θ, que hace el punto P con el centro de la circunferencia y el ángulo A. Se expresa en radianes y aquí debemos tomar en cuenta que 180 grados es igual a pi radian. Ahora tenemos el desplazamiento angular, que viene a ser dado por delta θ, y es la variación de la posición angular de la partícula en un sistema, y se lo va a expresar en radianes. Puede estar presente de las distintas formas que están observando, pero la que más vamos a usar es la que está de color azul, que es delta θ igual a θ final menos θ inicial. Ahora estamos con la velocidad angular, dada por la letra W minúscula, que es el cociente entre el desplazamiento angular y el tiempo empleado. Su fórmula va a ser el desplazamiento sobre delta t, que es la diferencia de tiempo empleado, y se lo va a expresar en radianes sobre segundo. También se lo puede encontrar como revolución por minuto, y para esto siempre vamos a transformarlo a radianes, tomando en cuenta lo siguiente: 2 pi radianes es igual a una revolución. Luego tenemos el periodo, dado por la letra T mayúscula, y es el tiempo empleado por la partícula en dar una vuelta o revolución completa. El periodo es inversamente proporcional a la velocidad angular multiplicado por 2pi, y también es inversamente proporcional a la frecuencia. Su fórmula viene a ser 2pi radian sobre la velocidad angular, o delta t sobre n, donde n es el número de vueltas que dio la partícula. Ahora tenemos la frecuencia, dada por la letra F minúscula, que es el número de revoluciones que da la partícula en una unidad de tiempo. En otras palabras, sería el número de vueltas completas que da la partícula en un determinado tiempo. La frecuencia es inversamente proporcional al periodo, y su fórmula viene a ser n sobre delta t, donde n es el número de vueltas, o 1 sobre t, donde t es el periodo. La frecuencia se la expresa en hertz, en segundo elevado a la menos 1 o en revoluciones por minuto, pero la que más vamos a utilizar es hertz. Ahora tenemos la velocidad tangencial, o también conocida como velocidad lineal, y esta se la representa con la letra V minúscula. Esta es el arco de la circunferencia que describe en una unidad de tiempo, y es proporcional a la velocidad angular multiplicado por el radio. Y aquí viene su fórmula, que es la velocidad angular por el radio. Y siempre se lo va a expresar en metros sobre segundo. Luego tenemos la distancia, que se da por la letra D minúscula, y es la longitud total de la trayectoria realizada por la partícula. Su fórmula viene a ser al desplazamiento angular por el radio, y se lo va a expresar en metros. Ahora tenemos la aceleración centrípeta, dada por las letras A y C minúscula. Es la aceleración que apunta hacia el centro de una trayectoria curva y es perpendicular a la velocidad de la partícula. Su fórmula viene a ser velocidad lineal o tangencial al cuadrado sobre r, que es el radio, que viene a ser lo mismo que velocidad angular al cuadrado por r, o la velocidad angular por la velocidad lineal, y a esta se le va a expresar en metros sobre segundo al cuadrado. Dicho esto y vista la teoría, ahora vamos a pasar con unos ejercicios. Como primer ejercicio tenemos el que está aquí en el pizarrón, que dice: una partícula se encuentra a un tiempo de 2 segundos en la posición que muestra la figura. Si se mueve en sentido antihorario hasta un tiempo de 9 segundos, determine.
El literal A, la posición inicial. El literal B, la velocidad angular. El literal C, el periodo y la frecuencia. El literal D, la posición angular inicial y final. El literal E, el desplazamiento angular. El literal F, las revoluciones por minuto. El literal G, la distancia recorrida. Y el literal H, la aceleración centrípeta. En el gráfico podemos observar los siguientes datos. Como velocidad tangencial tenemos que es de 5 metros sobre segundo. El ángulo θ nos indica que está a 30 grados. Y nos muestra el radio de la circunferencia, que es de 0.8 metros. Ahora vamos a resolver el literal A, que nos pide la posición inicial. Recordemos lo que anteriormente dije, el vector posición puede estar representado en coordenadas polares o en función del vector base. Ahora regresemos al gráfico, que nos daba los datos del radio, que es de 0.8 metros, y el ángulo θ, que está a 30 grados. Por lo tanto, está representado en coordenadas polares. Para un mejor entendimiento vamos a transformarlas en vector base. Para esto tenemos que recordar que para el eje de las X teníamos que usar el coseno y para el eje de las Y teníamos que usar el seno. Y nos quedaría algo tal que así. RO de X igual 0.8, que es el radio, coseno de 30 grados, nos da un resultado de 0.69. Y RO de Y, 0.8 metros, que es el radio, seno de 30 grados, que nos da 0.4. Entonces ahora podemos formar el vector base, que viene a ser, la posición inicial está en 0.69 del vector Y, más el 0.4 del vector J. Ahora vamos al literal B, que nos pide la velocidad angular. La fórmula de la velocidad angular, recordemos que era el desplazamiento sobre el tiempo, pero en el ejercicio, como todavía no tenemos el desplazamiento, podemos utilizar otra fórmula, que en este caso sería la de la velocidad tangencial o lineal, que viene a ser velocidad angular por radio. Despejando la velocidad angular nos quedaría que la velocidad angular es igual a la velocidad lineal o tangencial sobre el radio de la circunferencia. Como tenemos en el gráfico, la velocidad tangencial es de 5 metros sobre segundo y el radio es de 0.8. Entonces, reemplazando en la fórmula, nos quedaría un resultado de 6.25 radianes sobre segundo. Y esta sería la velocidad angular. Ahora vamos a resolver el literal C, que nos pide el periodo y la frecuencia. Para el periodo, como anteriormente sacamos la velocidad angular, va a ser mucho más fácil, ya que la fórmula del periodo es 2pi radianes sobre velocidad angular. Reemplazando tendríamos 2pi radianes sobre 6.25 radianes sobre segundo, que nos da un resultado de 1.005 segundos. Con este resultado podemos deducir que la partícula se demora en dar una vuelta completa en el sistema prácticamente un segundo. Ahora vamos a la frecuencia, que es la inversa del periodo, entonces quedaría 1 sobre t. Reemplazando sería 1 sobre 1.005 segundos, que es el periodo, nos daría de resultado 0.99. Siempre recordando que hay que poner las unidades correspondientes, en este caso los hertz. Ahora en el literal D nos pide la posición angular inicial y final. Para la posición angular inicial, recordemos que en el gráfico nos daba que el ángulo inicial estaba a 30 grados. Esos 30 grados debemos transformarle a radianes, tomando en cuenta lo siguiente. 180 grados es igual a pi radian. Entonces hacemos la siguiente operación. 30 grados por pi radian dividido para 180 nos da como resultado 0.52 radianes, que viene a ser la posición angular inicial. Ahora para la posición angular final podemos utilizar la siguiente fórmula, que viene a ser posición angular inicial más la velocidad angular que ya sacamos y por delta tiempo, que viene a ser el tiempo final menos el tiempo inicial. Ahora reemplazando en la fórmula tendríamos 0.52 radianes de la posición angular inicial más 6.25 radianes sobre segundo de la velocidad angular por 9 menos 2 del tiempo que nos da el ejercicio. Nos da un resultado de 44.27 radianes, que viene a ser la posición angular final.
El literal E nos pide el desplazamiento angular. Para esto utilizamos la siguiente fórmula, que viene a ser la posición final menos la posición inicial, que es lo que acabamos de sacar. Reemplazando tendríamos 44.27 radianes menos 0.52 radianes, que nos da como resultado 43.75 radianes, y esto viene a ser el desplazamiento angular. Ahora el literal F nos pide las revoluciones por minuto que la partícula dio en el sistema. Para esto recordemos, como dije anteriormente, que una revolución por minuto viene a ser 2pi radianes. Entonces, utilicemos la siguiente fórmula, que viene a ser revolución por minuto igual a delta teta, que era el desplazamiento, sobre 2pi radianes. Reemplazando en la fórmula, nos quedaría un resultado de 6.96 revoluciones por minuto. El literal G nos pide la distancia recorrida. Para esto vamos a utilizar la siguiente fórmula que di anteriormente. Distancia igual al desplazamiento por el radio. Toditos estos datos ya tenemos, así que solo reemplazamos. 43.75 por 0.8 igual 35 metros. Y esta fue la distancia recorrida por la partícula. Y finalmente tenemos el literal H, que nos pide sacar la aceleración centrípeta. Para esto vamos a utilizar la fórmula que les di anteriormente, que es velocidad angular al cuadrado por r, que es el radio. Y solo tenemos que reemplazar. 6.25 al cuadrado por 0.8 igual 31.25 metros sobre segundo al cuadrado, que viene a ser la aceleración centrípeta. Y ya con esto hemos terminado el ejercicio. Como pudieron observar, el movimiento circular uniforme no es tan complicado. Lo importante es siempre tener en cuenta las fórmulas aprendidas y cómo y cuándo utilizarlas. Ahora vamos a usar un simulador de Internet del movimiento circular uniforme. Esto para poder evidenciar de mejor manera el comportamiento de una partícula o un cuerpo que presenta este tipo de movimiento y también para poder comprobar y verificar los resultados que obtuvimos en el ejercicio anterior. Aquí en este simulador vamos a poder encontrar la posición, la velocidad, la aceleración y la fuerza, que es una magnitud que no la vamos a usar por el momento. Ahora vamos a completar los datos que nos pide el simulador. En el radio vamos a poner el 0,8 metros que nos dio el ejercicio, el periodo, el 1,005 segundos que fue lo que sacamos, y la masa la vamos a dejar tal como está, ya que el ejercicio en ningún momento nos dio ese dato. Ahora vamos a los gráficos. En el gráfico de la izquierda podremos ver la partícula en el sistema, que es la circunferencia. La partícula está ubicada en el eje de las X y viene a ser este pequeño punto blanco. Y también podemos ver una flecha roja que apunta hacia ella. Esta flecha vendría a ser lo que es el radio de la circunferencia, la cual no va a cambiar y siempre va a ser la misma. Y en el gráfico de la derecha podremos observar la posición que va a adquirir la partícula en un determinado tiempo. Aquí, por ejemplo, va a estar en 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos y así. Más abajo observaremos la posición de la partícula de una manera más detallada o más exacta en el eje de las X y en el eje de las Y. Así que ahora vamos a iniciar el simulador. Al inicio, como podrán ver, la partícula se mueve demasiado rápido, y esto es debido a su periodo, que es de prácticamente 1 segundo, lo que significa que va a dar una vuelta completa a cada segundo. Entonces, para una mejor precisión, vamos a ponerlo en cámara lenta. Aquí podremos ver una de las características más importantes del movimiento circular uniforme, que es que la partícula no va a aumentar ni a disminuir su velocidad, siempre va a ser la misma, como podemos observar aquí. Ahora, si le paramos al sistema, por ejemplo, ahorita, tendremos que está la posición en X de 0,0318 metros y en Y de menos 0,799 metros, a un tiempo de 19 segundos aproximadamente.
Ahora volvamos a reanudar el sistema y volvámosle a pausar. Listo. Como verán, la posición volvió a cambiar. Ahora es de 0,616 metros en X y 0,511 metros en Y, a un tiempo un poco más de los 19 segundos. Fue muy poquita la variación de tiempo. Ahora vamos a ver la velocidad. Aquí la flecha cambió de dirección y ahora va desde la partícula hacia la parte externa de la circunferencia. Y esto es debido a que la dirección de la velocidad es tangencial a la circunferencia. Pongámosle para ver. Como ven, en ningún momento la dirección de la velocidad va a estar dentro de la circunferencia. Y podemos notar que en velocidad angular nos dice que tiene 6,25 radianes sobre segundo. Y en la velocidad normal, o también lineal o tangencial, es de 5 metros sobre segundo. Estos datos son los mismos que sacamos en el ejercicio, así que por el momento estamos súper bien. Ahora cambiemos a la aceleración. Aquí la flecha otra vez cambió de dirección y ahora va desde la partícula apuntando hacia el centro de la circunferencia. Esto es debido a la definición de la aceleración centrípeta, la cual es la aceleración que apunta hacia el centro del sistema. Le reanudamos de nuevo y podrán ver, aquí siempre va a estar esta aceleración apuntando hacia el centro. Y como aceleración centrípeta nos dice que tiene un valor de 31,3 metros sobre segundo al cuadrado, mientras que a nosotros nos dio 31,25 metros sobre segundo al cuadrado. Y estamos bien, ya que prácticamente es casi lo mismo. En este tipo de ejercicios siempre va a haber una pequeña variación en los decimales, y esto depende a la cantidad de decimales que utilicemos a la hora de resolver cada literal. Por ejemplo, en este caso, el máximo de decimales que utilicé fue de 2. Es por eso que me dio 31,25. Y con todo esto dicho, hemos terminado de comprobar el ejercicio y hemos visto de mejor manera cómo es el comportamiento de la partícula. Llegados a este punto, ustedes se preguntarán que para qué sirve el movimiento circular uniforme y para qué es importante y en dónde se lo puede encontrar. Pues es muy fácil, ya que se lo puede encontrar en casi todo. Por ejemplo, en nuestra casa lo podemos observar en la licuadora, cuando la encendemos y la cuchilla gira. También se lo puede observar en la lavadora, cuando el tambor empieza a girar para lavar la ropa. Es muy importante, ya que, por ejemplo, en la rotación de la Tierra, el planeta posee una aceleración centrípeta, lo cual hace que sus partes no salgan despedidas en todas direcciones. También se lo puede encontrar en las hélices de un helicóptero, haciendo que tenga una velocidad constante. O si no, en un disco compacto, que tiene una fuerza centrípeta que hace que el disco gire en un solo punto. También se lo puede evidenciar en la traslación de la Tierra, que es el movimiento circular de la Tierra alrededor del Sol. Dicho todo esto, agradezco toda su atención y espero hayan podido aprender algo con esta presentación. Gracias.